Tardes. Ujú. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Cualquier duda, consulta, me van diciendo nomás. ¿Ya? ¿Cuántos tenemos hoy día? ¿Me ven? Y ven la presentación, ¿cierto? O tengo que ajustar la cámara. ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Mm? Ya. Vamos a iniciar la clase entonces, con los que estén. Cualquier duda, consulta, me van preguntando. ¿Se ve la presentación, cierto? Buenas tardes. Buenas. Tal. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, perfecto. Bueno, como yo le había dicho, Buenas esta, noches. en De la esta clase clase, de ciencias sociales. ¿Me escuchan? sí, lo escucho, se ríe, ¿no? Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a iniciar con la transición, ¿cierto?, de la Edad Antigua hacia la Edad Media. En la Edad Media tenemos algunos elementos importantes a destacar, como el feudalismo, la caída de Roma y otras cosas más que vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Pero para ir cerrando, ¿cierto? ¿Qué pasó con Roma? Vamos a enfocarnos hoy día, ¿cierto? En los elementos que hicieron que Roma cayera, que Roma, ¿cierto? Perdiera su hegemonía, que perdiera como ese poder. Bueno, dicho y eso, ¿qué recordamos de Roma? Que Roma, ¿cierto? Se desarrolló principalmente en, alrededor del mar Mediterráneo y logró una gran expansión que pasó por tres formas de gobierno. La primera, ¿cierto? Monarquía, después república y por último el imperio. Y en el imperio romano es donde logra conseguir su máxima extensión a nivel cultural, ¿cierto? A nivel territorial y también vamos a conocer el concepto de romanización. ¿Alguien escribió en el chat? Ya, perfecto. Continuamos. Ay, se me pegó esta cosa. Bueno, el objetivo del día de hoy, ¿cierto? Tiene que ver con analizar las principales características del Imperio Romano, su auge, es decir, cuando su apogeo, la decadencia y las consecuencias que trajo para la sociedad europea, ¿ya? Recordando que se fragmenta y esto nos lleva a la búsqueda de nuevos elementos comunes y de unión. Les adelanto un poco, el elemento común y de unión va a ser el cristianismo. ¿Ya? Y por esa razón que la Edad Media siempre se destacan como los monumentos, la iglesia, las catedrales, ¿cierto? Las construcciones. De hecho, en Barcelona hay una iglesia que lleva construyéndose hace más de 150 años. La pueden buscar en YouTube, ¿cierto? Que toda la iglesia de la Sagrada Familia, si no me equivoco, ¿ya? Y también de iglesias que son bastante llamativas, sobre todo en Alemania. Bueno, avanzando un poquito más, vamos a definir algunos conceptos. De todas maneras, esta presentación se la voy a hacer llegar durante la semana, ¿ya? Para que no se estresen tomando apuntes. Vamos a hacer la misma, ¿cierto? Dinámica que hemos hecho las clases anteriores, en donde ustedes tienen, ¿cierto? La presentación, algunos la imprimen o le hacen captura de pantalla o como quieran, ¿ya? Bueno, viendo el tema de los conceptos, primero vamos a definir lo que es imperio, ¿cierto? Que es una palabra que proviene del latín y que en palabras sencillas significa mandar. La persona que está en la cúspide, ¿cierto? De esta forma de gobierno se le denomina emperador. Y el emperador, a su vez, va a dominar, ¿cierto? Y va a controlar
todos los poderes del Estado, a nivel político, social, económico, y también va a direccionar el ejército. ¿Ya? Pax Romana, más que nada conocida como Pax Augusta, porque fue Augusto el que de cierta forma impone esta nueva pacificación, es donde no hay guerras. Así de simple. Pax, paz. ¿Ya? En donde, ¿cierto? Roma, al someter a los pueblos que conquistó, nos va a permitir que de cierta forma se rebelen. Por lo tanto, se constituye una Pax Romana. Las personas que, por así decirlo, violen esa Pax Romana son ejecutados, ¿cierto? Son enfrentados a los tribunales de justicia, son desterrados, entre otras cosas. ¿Ya? Es una Pax en donde no hay guerras, ¿cierto? Pero sí hay sometimiento. ¿Se entiende? Porque a continuación viene el concepto de romanización. Y aquí este es el proceso de extensión en donde Roma impone su cultura por las malas. Ya no hay como una terminología media, por las malas. Por esa razón que Roma se va poco a poco, va a generar una gran cantidad de enemigos, ¿ya? Porque al querer conquistar nuevos territorios, nuevos elementos, ¿cierto? Nuevas, eh, como por así decirlo, rutas comerciales, entre otras cosas, eh, va a imponer, ¿cierto? A ver, ¿quién me habló en el chat? Vamos a revisar aquí. Buenas tardes, Catherine. Entonces, de cierta forma, Roma, al expandirse, va a traer consigo una serie de consecuencias, ¿ya? Va a generar enemigos, enemistades. Y como dice el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. En un momento Roma va a extender tanto su territorio que va a ser necesario tener dos imperios romanos. Uno que se concentre más en el occidente y otro que mantenga como la hegemonía en Oriente. ¿Ya? Y por último, el concepto que le había prometido que íbamos a realizar y ver en esta clase es el feudalismo. ¿Ya? Es un sistema económico que va a predominar entre el siglo IX y el XIII, aproximadamente entre los 1800, o sea, perdón, 800 después de Cristo, 1300, 1400 después de Cristo. ¿Qué significa el feudalismo? En palabras simples, es una economía de autosuficiencia, ¿ya? En donde la forma de comerciar era a través de el trueque, ¿ya? Y por esa razón que la economía va a estar muy inestable, hasta que de alguna forma surgen las famosas ferias, ¿ya? Y ahí empieza a haber un intercambio económico bastante peculiar, con las letras de cambio, ¿ya? Dicho eso, avancemos, ¿cierto? Con lo que nos compete. ¿Qué pasa con Roma, ¿cierto? El Imperio Romano. Considerando, ¿cierto?, el Imperio Romano como la forma de gobierno más impactante que tuvo Roma, por así decirlo, eh, vamos a considerar a Cayo Octavio Turino como el primer emperador. Sin embargo, César Augusto, más conocido como Julio César, se le otorgó el título. Cayo Octavio Turino es el hijo de Julio César. ¿Ya? Julio César fue un militar, ¿cierto?, que logró grandes e importantes triunfos, que lo catapultaron como el, el salvador de la República, considerando, ¿cierto?, que la República está en un periodo de crisis. Esta crisis se debe a un conflicto interno, ¿cierto? Un conflicto hegemónico. Este conflicto hegemónico tiene que ver con los patricios y los plebeyos. Y ahí ustedes, ¿cierto? Como alumnos muy atentos, me van a preguntar, ¿quiénes son los patricios? ¿Quiénes son los plebeyos? Porque si no me preguntan, no les voy a responder. ¿Quiénes son los patricios y quiénes son los plebeyos? Muy buena pregunta. Bueno.
Los patricios, ¿cierto? Por así decirlo, son los nobles, ¿ya? Los que tienen plata, ¿cierto? Los que tienen, por así decirlo, recursos y son los que controlan la clase social y la clase política en la sociedad romana de la república. Mientras que los plebeyos son los que pagan impuestos, son los que trabajan, ¿cierto? Son los que llevan adelante el funcionamiento de la economía, por así decirlo. Por un lado tenemos personas que controlan el dinero y las otras que generan dinero, ¿ya? Y ahí empieza el conflicto. Para que se entienda en el buen chileno, clase alta y la clase media. La, eh, y ahí, ¿cierto? Se genera todo este interfaz por querer gobernar, ¿ya? Obviamente los plebeyos eran mayoría porque eran más personas las que trabajaban, etcétera, mientras que los plebeyos, o sea, perdón, mientras que los patricios eran un grupo más reducido. Lo que Seguimos pasa igual, seguimos actualmente, igual, ¿cierto? seguimos igual. Lo que pasa Seguimos siendo actualmente los plebeyos. en muchas sociedades, ¿cierto? Incluso las escuelas. Por eso les digo, la historia es cíclica, ¿ya? Así como hubo un emperador, ¿sí? Hubo un dictador, hubo un tirano, hubo un golpe de Estado, hubo revueltas sociales, es lo que pasa hoy en día en nuestro contexto. Chile, ¿cierto? Tuvo régimen, tuvo dictadura, tuvo constitución, tuvo conflictos sociales, estallido social, solamente que actualmente les vamos cambiando el nombre. Pero si nos vamos un poquito al pasado, nos vamos a dar cuenta que es algo que data de hace mucho tiempo. Siempre han habido diferencias sociales, siempre han habido diferencias económicas, siempre ha habido disputas de poder y siempre hay, por así decirlo, ha existido la violencia, ¿ya? Los golpes de Estado, los asesinatos por encargo, qué sé yo, los atentados, entre otras cosas. Y Roma no fue la excepción, ¿ya? De hecho, Julio César fue asesinado por el Senado, ¿ya? 23 puñaladas le dieron por la espalda. Son como algunos datos que quizá no están en la clase, pero usted lo puede comentar ahí para hacerse el interesante. Volviendo al tema, cuando surge el Imperio Romano, en la República, ¿cierto? Eh, de cierta forma, le entrega todo el poder al emperador. Y es el emperador el que administra la economía, el ejército, los territorios, ¿cierto? Y las leyes. ¿Ya? Bueno, y acá hay algunos datos. Luego de la muerte de Julio César, mejor dicho, asesinato de Julio César, eh, se enfrentaron en la batalla naval de Accio, su hijo adoptivo, y Octavio, y Marco Antonio. La victoria del primero lo colocó al frente, transformándose en el primer emperador de Roma. Sin embargo, él prefirió llamarse como el primer ciudadano. Son algunos detalles. Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, Ya. sí, Muy bien. Continuamos. Bueno, esto es lo que yo le explicaba. Recordemos, ¿cierto? Que en la antigüedad no se consideraba o no, la existencia de América y Oceanía. Por lo tanto, lo que ellos veían o lo que ellos consideraban como todo el mundo es los continentes de Europa, África y Asia. Y este es como la extensión que tuvo Roma. Y como pueden ver, donde dice Britania, es lo que hoy en día se conoce como el Reino Unido, Gran Bretaña, ¿cierto? Inglaterra, ¿ya? Y también considerar que el rey Arturo tuvo que ver aquí, ¿ya? El rey Arturo convivió, por así decirlo, eh, y con los efectos de la romanización, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la extensión de Roma hacia Oriente, donde aquí, no sé si se alcanza a ver el pulsor, ¿cierto? El mouse, ¿se ve o no se ve? Donde dice sí lo tenía. Palmira. Sí se ve. Ya, perfecto. ¿Por qué me interesa que pongan atención acá?
Porque resulta que este punto donde dice Palmira, ¿cierto? Es el punto de conexión que tienen con Asia. Y ustedes saben que los asiáticos hacen todas las cosas. Y estamos hablando de hace 2000 años atrás. Actualmente, todas las cosas, todos los textiles, toda la ropa es Made in China. Aquí no era la excepción. Y otra vez, volvemos a lo que les decía. La historia es cíclica. Por lo tanto, para comerciar, ¿cierto? Estos productos, había que controlar esta zona. De esta zona hacia Oriente, por así decirlo, era bastante peligrosa. Pero con la Pax Romana había como free pass, pase libre. No obstante, cuando Roma cae, estoy hablando del segundo imperio romano, que sería el de Constantinopla, y los turcos otomanos, de cierta forma, toman posesión de este terreno, de esta porción de tierra, van a generar una especie de traba en las negociaciones. Y por esa razón da la consecuencia de que España y Portugal, que son los países que están más lejos, ¿cierto? Hacia Occidente, deciden navegar para buscar nuevas rutas comerciales. Porque si se dan cuenta, España y Portugal, que están en la parte más lejana de Europa, son los que pagan más impuestos por los productos que vienen de Asia. ¿Ya? Eso significa que son los que, de cierta manera, necesitan buscar una mayor economía, una mayor alternativa para abaratar los costos. ¿Ya? Y por esa razón, ¿cierto? Se descubre América o se logra llegar a América, pensando que si yo navegaba derechito para allá, iba a llegar a- al continente de Asia, al continente de Asia. Bueno, continuando, ¿cierto? Durante el siglo II, bajo el gobierno del emperador Trajano, se alcanzó la máxima expansión. ¿Ya? Después de lograr su máxima expansión, el reino empezó a decaer. Hubo crisis política, ¿cierto? El emperador logró dividir más que nada eh, el imperio para tener una mayor hegemonía, un mayor control, y es lo que yo le explico, que en el fondo al ser los dos romanos, hay como un free pass, pero ¿quiénes son los más afectados? Las localidades que son más lejanas. Caso, por ejemplo, ustedes saben, ¿cierto? Y han comprado, me imagino, en la calle productos de imitación. Casacas North Face, O'Neill, no sé, pues lentes Ray-Ban, qué sé yo, que se ponen unos peruanitos, unos bolivianitos en la feria. O simplemente en la calle, cerca de los malls, qué sé yo, en unos puestitos así, súper piola. Ya. Ellos traen la mercadería directamente del norte, ¿cierto? Y nosotros le pagamos cierta cantidad de plata y tenemos el producto. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ir directamente a Tacna, porque es el dato, ¿cierto?, de dónde salen todo este tipo de imitaciones, nos va a salir mucho más barato que comprársela al intermediario, por así decirlo. Entonces, esa es la actitud y la forma de pensar que tenían los españoles y los portugueses. O sea, si yo voy directamente al lugar de donde proviene la mercancía, me va a salir más barato y yo puedo negociar con el resto de Europa a un precio que sería como distinto, ¿cierto? Y me sería conveniente para mí como empresario. Bueno, continuando con Roma. Roma tuvo grandes, ¿cierto? Avances en lo que es urbanización. De hecho, Roma es por así decirlo, es la primera ciudad que se conoce como ciudad. ¿Se entiende? O sea, valga la redundancia, le dan el nombre de urbe, le dan el nombre de urbanización y le dan el nombre de ciudad a su capital. ¿Ya? No, ese término no existía antes. ¿Ya? Existía como polis, existía como aldeas, congregación, ¿cierto? Mezquita, entre otras cosas. Pero el concepto de urbe y de urbanización viene de Roma.
Si nosotros nos damos cuenta, eso aplica al día de hoy en nuestras calles. Nuestras calles, ¿cierto? Están segmentadas en cuadrillas, en cuadras, ¿ya? Si nosotros vemos una foto aérea de nuestra localidad, de donde vivimos, tenemos la ¿Cuál? tradición de tener como un tablero de ajedrez, por así decirlo, de cómo se direcciona nuestro centro cultural, iniciando por la Plaza de Armas, que es como el centro de la ciudad. ¿Ya? Eso es una característica romana. Otra característica romana son los anfiteatros, que albergaban a gran parte de la población, por no decir toda la población, y que de cierta manera hacían espectáculos en donde la gente participaba como espectadores, ¿cierto? Espectadores. Y los caminos, todos los caminos conducen a Roma. De hecho, hasta en las caricaturas animadas sale, en los antiguos, los Looney Tunes, sobre todo, salían mucho los conceptos de que todos los caminos conducen a Roma, o Roma para allá, 700 kilómetros, Roma para acá, 300 kilómetros, etcétera. ¿Ya? Era principalmente para que el ejército no se perdiera. Ujú. ¿Vamos bien, cierto? Y sí, profe. Sí, ya, perfecto. Sí, sí. Entonces, entonces, el concepto de romanización significa que en cada lugar, en cada ciudad, en cada aldea, en cada localidad, existía un coliseo. De hecho, en España también hay coliseos, ¿ya? Eh, en, en Alemania quizás todavía quedan restos de acueductos o caminos, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces fue algo bastante impactante, por así decirlo. Es como, por ejemplo, la estatua que de repente están en todas las plazas, el busto de Bernardo Higgins y el busto de Arturo Prat. Casi todas las plazas tienen como un busto así o un monumento. Esto es lo mismo. Solamente que ellos eran más exagerados, por así decirlo, y en vez de hacer como un busto de Cayo César o Augusto, ¿cierto? O de los emperadores, ponían un coliseo. Sin embargo, sin embargo, lo más característico, ¿cierto? De Roma es que en un principio el cristianismo lo cuestionaba y después lo convierte en su doctrina. ¿Ya? Se suele decir, se suele decir que en el año 33, obviamente, después de Cristo, ¿cierto? Considerando que Cristo nació en el año cero, eh, se fundaría la religión, ¿cierto?, del cristianismo. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice acá. El mensaje cristiano anunció el reino de Dios, la salvación eterna, el amor al prójimo y la igualdad de todos como hijos de un único Dios. Los romanos toleraban el culto a otros dioses, pero a partir del siglo III, los cristianos comenzaron a ser perseguidos con violencia. Peleaban con leones, ¿cierto? Los castigaban, los crucificaban, los quemaban vivos, entre otras cosas. Debido a la masividad que alcanzó el cristianismo, el emperador Constantino declaró la libertad de culto mediante el Edicto de Milán, ¿cierto? Y finalmente el emperador Teodosio reconoció el cristianismo como la religión oficial mediante el Edicto de Tesalónica en el año 380. Imagínense, Jesús, ¿cierto? Existió, ¿ya? Existió. Según los datos historiográficos, según los datos, ¿cierto?, que se han recopilado a través de diferentes fuentes, existió, ¿ya? No estoy cuestionando su religión, no estoy cuestionando su creencia, no estoy cuestionando nada del otro mundo. Y Jesús, ¿cierto?, durante su vida predicó esta nueva religión que sería el cristianismo. No hablo del catolicismo, hablo del cristianismo. Sin embargo, por así decirlo, los romanos le dieron el concepto de catolicismo
y la cruz como símbolo de unidad. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que la profesión de esta religión se fue mutando, ¿ya? Mutando. No estoy cuestionando ninguna religión, pero él habla de Dios, ¿cierto? Como el reino de Dios, ¿cierto? La vida eterna, etcétera. Aquí no estamos mezclando purgatorio, santos, patronos, discípulos, milagros, nada, nada del otro mundo. ¿Ya? Solamente hablamos de que profetizó el cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense que desde el año 300, del año 33 hasta el 380, aproximadamente 350 años, hubo una persecución encarnizada con estas personas que profetizaban esta fe, lo cual hay datos, ¿cierto? Hay registros, hay, por así decirlo, testimonios que dan fe de que así fue, ¿ya? Y es, por así decirlo, increíble la, la forma en cómo el ser humano tiene esta, por así decirlo, que no suene pesado, como esta doble cara, por así decirlo. Porque imagínense, los perseguían, los asesinaban, los mataban, y lo hacían pelear con leones, los crucificaban, los quemaban vivos. Y después dicen como no, ¿saben qué? Se acabó, ahora va a ser nuestra religión oficial. Como raro, ¿cierto? Y esto ocurre principalmente porque, eh, por, a ver cómo decirlo, por la constancia, por la fuerza, por el ímpetu, por la convicción de que ellos estaban haciendo algo bien. Imagínense la cantidad de personas que dieron su vida por el cristianismo. Ya, aquí no estamos hablando de un tema de religión, de creencia, no. Pero imagínense la cantidad de personas que por solo el hecho de pertenecer a un credo eran perseguidas, castigadas y ejecutadas en el público. ¿Ya? Es como lo que ocurre actualmente. Actualmente, ¿cierto? A las personas de color se les discrimina, al extranjero se les discrimina, qué sé yo. Pasó en Estados Unidos, pasó en Sudáfrica. eh, Ahora, si lo llevamos al ámbito como más burdo o más sencillo, el tema de los equipos de fútbol, qué sé yo, ah, tú soy de tal equipo, ya, me caen mal, qué sé yo, etcétera. Entonces, estamos hablando, insisto, de una etapa que ocurrió hace 2000 años. Si nosotros lo analizamos a la actualidad, ocurren ciertas diferencias. Quizás no vamos a matar a una persona en público y vamos a celebrar su ejecución, pero sí, de cierta forma, existe ese como recelo o resentimiento, decir como, ah, tienen que matarlo, o eh, no sé, crucifíquenlo, o cuélguenlo, etcétera. Sobre todo con las personas que cometen delitos, ¿ya? Entonces, si bien en la actualidad estamos más avanzados, tenemos con más raciocinio, sabemos lo que es bueno, lo que es malo, como que todavía tenemos como esa tendencia violenta, ¿se entiende? Y no digo que sea algo que la gente disfrute, ¿ya? Pero como que de cierta forma como que lo deja pasar, ¿ya? Como que no es que se ría de la desgracia ajena, pero como que la gente usualmente actualmente, estoy hablando, tiene esa tendencia de, si a mí no me afecta, entonces da lo mismo, que se muera, o que bueno, que se quebró la pata, o que se chocó, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ustedes creen que es así o estoy hablando de... Así es, que ahora Sí, igual si nos damos cuenta y la gente está más indolente, La- más indolente ya no, como que no toda, a ver, ¿cómo se dice? Empatiza con el dolor del otro. Ujú. Entonces, yo creo que también eso viene de atrás y está como arraigado en la gente, el Y ser ahí es indolente, donde, donde no empatiza.
Y eso es donde nosotros tenemos que trabajar como personas, como estudiantes, ¿cierto? Como personas cultas, transmitir, más allá de su religiosidad, transmitir que el ser humano es una persona, es un ser que convive en comunidad, ¿ya? Entonces, por eso le digo, fuera del ámbito religioso, como que la situación actual de la sociedad viene de antes, viene de mucho antes. El actuar violento, los golpes de Estado, el perseguir a las personas que no están como alineadas con mis creencias, entre otras cosas. ¿Ya? Todo se basa también un poco en el respeto de que hay. Por ejemplo, yo tengo hijos Ujú. y yo tengo una religión y mis hijos tienen otra. Y hay uno que no cree en nada. Entonces, tenemos que respetarnos, pues no todos podemos ser iguales, no todos los cinco podemos, los seis podemos pensar lo mismo. Entonces Claro. va en respetar la decisión del otro o en lo que el otro crea. Entonces, de cierta manera, esa es como la clave. Bueno, ustedes no hacen filosofía conmigo, pero la semana pasada estábamos hablando de la prudencia. El ser humano tiene como la capacidad de ser prudente. Ahora, quien lo haga es cosa de él, ¿no? Que actúe por forma instintiva es cosa de él. Pero el ser humano tiene la posibilidad y tiene la facultad de ser prudente, ¿ya? De ser paciente, de esperar, de posicionarse en el lugar del otro, de ser empático, ser solidario, de transmitir alegría, transmitir conocimiento, entre otras cosas. O transmitir ira, desesperación, enojo, rabia, frustración. Puede ser, pero usted va a elegir por así decirlo, una mala experiencia, ¿no? No sé, me echaste a perder el día. No, quizás tuve una mala experiencia, un mal momento, pero no por eso andar todo el día atravesado. ¿Se entiende? Entonces, en ese aspecto, el ser humano tiene la potencialidad de ser distinto, ¿ya? De cambiar su entorno, de buscar opciones. Así que cuando nos toque filosofía, los voy a hacer pensar mucho más. Siguiendo con el tema, Constantino es el quien se convierte al cristianismo y al convertirse al cristianismo, ¿cierto? Va a oficializar por así decirlo, va a oficializar la religión. Y también cambió la capital, ¿ya? Cambió la capital con sede en Estambul, o sea, lo que hoy en día es Turquía. Cuento corto. Turquía, ¿cierto? Fue invadida por los turcos otomanos y desde ese momento, como les decía, España y Portugal buscaban otras rutas comerciales y Turquía y los turcos otomanos van a gobernar ese pedazo de tierra hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Como pueden ver, todo está conectado. La historia se conecta con acontecimientos, con sucesos. Por eso es lo interesante de estudiar historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la historia? Que como son cosas que ya pasaron, se pueden investigar, y es contextualizado, ¿cierto? Ah, pasó por tal y tal cosa, etcétera. Pero lo importante de la historia es entender, por así decirlo, estudiar el pasado y comprender mi presente. Y a partir de la comprensión de mi presente, visualizar un futuro o construir un futuro. ¿Ya? Eh, no digo que sus experiencias pasadas condicionan su estilo de vida. No, nada por el estilo. ¿Ya? Usted, entendiendo el pasado, ¿cierto? Investigando el pasado, puede comprender el presente. Y en eso estamos, comprendiendo nuestro presente a través del estudio del pasado. Y llegamos, ¿cierto?, a la caída del Imperio Romano. Bueno, entre los siglos, el siglo III, aproximadamente los años aquí son bien controversiales, porque no había como un calendario exacto, pero por eso que existe como una gran diferencia entre el 253 y el 284. No es necesario que se aprendan los nombres, pero sí es necesario que se aprendan que
por qué cayó el Imperio Romano. Y fue porque fue disminuyendo su hegemonía, su control, y fue luchando contra los llamados pueblos bárbaros. ¿Por qué pueblos bárbaros? No porque sean malos. De hecho, usualmente uno ocupa la palabra bárbaro para decirle a alguien, oye, que eres malo. Bárbaro significa extranjero, ¿ya? Y por esta diferencia de idioma, ¿cierto? No se entendía lo que decían. Recuerden que los romanos hablaban latín, ¿ya? Y los bárbaros, que eran extranjeros, hablaban otro dialecto. Entonces cuando hablaban, era como... Y eso tradujo a que los latinos, en este caso los romanos, entonces, bárbaro, bárbaro, ¿qué está diciendo? Bárbaro. Y quedó por bárbaro. Cuento corto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. La palabra gringo proviene de los cubanos. Cuando Estados Unidos invade Cuba, los estadounidenses iban vestidos de verde, ¿ya? A invadir Cuba por todo el tema de Fidel Castro, etcétera. Y como los cubanos promedio no eran muy letrados, no conocían muy el idioma, decían green, go. O sea, verdes, fuera. Green, go. Y en la actualidad se le ocupa gringo para decirle al estadounidense, al canadiense, ¿cierto? Al inglés, etcétera. Acá pasó lo mismo. Quizás en un principio la palabra no era bárbaro, pero como que se tradujo, ¿cierto? Y se dio por entender de que los bárbaros eran los pueblos extranjeros. ¿Quién era el personaje principal de estos bárbaros? Atila. El Atila, ¿cierto? Él dominaba, ¿cierto? Desde Medio Oriente, era el que controlaba a los hunos, uno con H, ¿ya? Él era, por así decirlo, uno de los guerreros más nobles y más letales de los hunos, ¿cierto? Era procedente de Asia y fue conocido como el azote de Dios. Atila no tenía ni misericordia ni nada. Dice la leyenda que Atila eh, tenía unas espadas tipo curvadas, tipo corsario, y él cabalgaba con los dientes. Se ponía la rienda del caballo en los dientes y empezaba a cortar, a filetear, ¿cierto? A quien se le atravesaba por el camino. Era bastante sanguinario, ¿ya? Ahí tienen ahí un dato freak. Y por otro lado, el otro imperio, el imperio de Constantinopla, va a durar hasta 1453, ¿ya? El azote de Dios. Y ahí ya estamos llegando por así decirlo, al cierre de Roma. ¿Se entiende? Por otro lado, eh, Atila no fue el único bárbaro, por así decirlo, que invadió Roma. Como pueden ver acá en la simbología, tenemos a los anglos sajones, que vendría siendo el origen del rey Arturo, los francos, posteriormente serían franceses o Francia, fundarían Francia, los suevos, Suecia, ¿cierto? Eh, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos y los hunos, ¿ya? Son varios pueblos que van a invadir Roma, ¿ya? Y de cierta forma van a ubicarse en diferentes lugares de Europa y van a dar origen, ¿cierto?, a los países en un futuro, en un futuro. Voy a dejar la clase hasta acá para evitar confundirlos y porque, como les digo, viene la consecuencia de la caída de Roma, el fin, y nos quedaría pendiente ver un videíto, ¿ya? Como les digo, les voy a mandar, ¿cierto?, esta diapositiva para que ustedes la tengan y la puedan imprimir. Ahora bien, ¿tienen dudas? ¿Tienen consultas? No, Ahora, profe, yo nada.
Estaba entretenido, a lo malo que se terminó. Sí, Sí, se nos pasó Sí, rápido tampoco. la hora. Y eso sí es verdad. Uno se entretiene escuchando la historia. Sí, es pues que eso es lo bonito, importante. Hacer la historia importante. Sí, entretenida. pues está muy interesante, profe. Sí. Sí. Qué bueno que les guste. Así que, como les digo, cualquier duda, cualquier consulta, háganla nomás durante la clase en el chat para ir aprovechando estos minutitos. Sé que son muy pocos, pero tratamos de hacer lo mejor posible para el beneficio de todos. Espero que todo esto se vea reflejado en nuestras notas. Sí, pero más que las notas, preocúpese de adquirir conocimiento. De todas maneras, No, voy a ver si si me esto sirve. consigo, me voy a conseguir más pruebas tipo para ver si las trabajamos en las siguientes clases. ¿Ya? Así que Ya. eso, pues, chiquillos, que estén muy bien. Nos Igual, veríamos profesor, la Profesor, próxima semana. muchas gracias. Esté Que estén bien. bien. gracias. Chao, Gracias. chao. Buen fin de semana, compañeros. Ya, profe, chao, hasta Hasta mañana. luego. Hasta la Chao. próxima No, clase. hasta más Hasta la próxima ratito. clase. Hasta Mañana luego. me Sí. toca el segundo Último, ciclo, porque hacen filosofía. otra clase Ya, entretenida. gracias. Gracias, Ya. profesor. Mm. Chao, chao.